Resolución rectoral número 1264, Córdoba, 26 de octubre de 2012. Visto la decisión adoptada por el Honorable Consejo Académico de la Universidad para que se otorgue una distinción honorífica al doctor Mario Vargas Llosa, y considerando que de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del Estatuto Académico, la Universidad podrá otorgar el título de doctor honoris causa a personalidades intelectuales del país o del extranjero, cuyos aportes al progreso de los pueblos, cosmovisión cristiana, paz social, cultura científica, literaria, artística o técnica y su contribución al desarrollo académico de la universidad lo justifiquen. Que la obra e influencia literaria del doctor Mario Vargas Llosa ha contribuido a ubicar a la literatura latinoamericana en un lugar preponderante, haciendo de las historias y experiencias de los pueblos latinoamericanos una materia para la reflexión universal. Que tanto la calidad narrativa de sus textos, como así también su clara vocación social y compromiso con los derechos humanos, han servido en diversos puntos del planeta como catalizador e influencia para nuevas experiencias literarias, manifestándose de este modo el poder de la producción estética como posibilidad de poner en escena situaciones que apelan a nuestra humanidad y como inspiración y creación de mundos posibles. Que el Honorable Consejo Académico de la Universidad, en su sesión del 19 de septiembre de 2012, aprobó por unanimidad el otorgamiento del título de doctor honoris causa al doctor Mario Vargas Llosa, en reconocimiento a su trayectoria literaria y su defensa sostenida de los valores y los derechos humanos. Que por todo ello corresponde acceder a lo solicitado de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 26, inciso 18, del Estatuto de la Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba y el artículo 16 del Estatuto Académico. Por todo ello, el rector de la Universidad Católica de Córdoba resuelve: artículo primero, otorgar al doctor Mario Vargas Llosa el título de doctor honoris causa de la Universidad Católica de Córdoba. Artículos segundo y tercero de forma. Firma, licenciado Rafael Velasco de la Compañía de Jesús, rector, magíster Claudio Centana, secretario académico. A continuación, el doctor honoris causa, doctor Mario Vargas Llosa, hará uso de la palabra. Señor rector, señores vicerrectores, señores profesores, señoras, señores, queridos amigos. Estoy profundamente agradecido a la Universidad Católica de Córdoba por honrarme con este doctorado honoris causa que me asocia simbólicamente al claustro de esta prestigiosa institución. Recibo este reconocimiento con la humildad de vida, desde luego, y también muy consciente de que, además de un reconocimiento, este doctorado implica una responsabilidad, un mandato de rigor y de honestidad intelectual que, desde luego, trataré, por supuesto, de cumplir. La ciudad de Córdoba es una
ciudad que estuvo muy presente en mis años universitarios, allá en Lima, en los años 50, en la vieja Universidad de San Marcos. Vivíamos tiempos difíciles y turbulentos, padecíamos una vez más en nuestra historia una dictadura, y la Universidad de San Marcos era una de las pocas instituciones en las que había una resistencia viva contra este estado de cosas. La universidad se había apolillado, no solo cívicamente, sino también intelectualmente, y yo tuve la suerte de participar en un movimiento que por una parte quería devolverle a San Marcos su vocación inconforme y revoltosa que la caracterizó desde los años de su fundación, y por otra parte modernizarla, actualizarla y abrirla al conjunto de la universidad. Y nuestra fuente de inspiración fue precisamente Córdoba, o mejor dicho, el movimiento reformista de Córdoba del año 1918, que como ustedes saben de sobra, tuvo un efecto verdaderamente cataclísmico en toda Sudamérica, y no solo en Sudamérica, porque incluso hasta México llegaron los ecos de este extraordinario movimiento universitario que transformó la universidad de nuestro continente, abriendo sus puertas al conjunto de la sociedad, obligándola a comprometerse con la problemática más actual, llevando a través de la extensión universitaria la cultura, el conocimiento, la ciencia a distintos sectores de la sociedad que hasta entonces habían estado prácticamente distanciados de la vida universitaria, que permitió el acceso de profesores e investigadores jóvenes a una universidad que permanecía en cierta forma monopolizada por la tradición. Recuerdo los libros de Gabriel del Mazo, que fue uno de los historiadores y tengo entendido uno de los participantes del gran movimiento reformista de Córdoba. Hubo excesos en este movimiento, como es natural, los hay siempre en los grandes acontecimientos sociales, pero lo que quedó yo creo que fue inmensamente más positivo que lo negativo. ¿Quién iba a decir en los años 50, cuando nosotros en San Marcos tratábamos de repetir en pequeño las gestas de Córdoba, que un día iba a venir a Córdoba a recibir un homenaje como el de esta mañana? Hubo una época en que los creadores tenían una gran desconfianza y hasta una actitud hostil hacia la universidad. Era la época romántica y se pensaba que la creatividad estaba reñida con el mundo académico, porque el mundo académico estaba confinado en la tradición, en la erudición, y que ambas cosas eran incompatibles con la imaginación y la fantasía que caracteriza a la actitud creativa. Esas ideas románticas ya no tienen validez en nuestra época. El mundo académico, el mundo erudito y el mundo de la creación artística en nuestra época se confunden, y en muchas sociedades son las universidades precisamente unos focos extraordinarios de creatividad que defienden lo mejor de la tradición intelectual y las materias literarias y artísticas de una cultura en la que cada vez hay un aire menos propicio para las humanidades y para la cultura en el sentido tradicional de la palabra. Vivimos una época de extraordinarias transformaciones científicas y tecnológicas, y desde luego que debemos alegrarnos que, por ejemplo, en el campo de la información, la gran revolución audiovisual haya puesto la información al alcance de todos
y haya dificultado extraordinariamente la tarea de los tiranos y déspotas y gobiernos autoritarios que quisieran controlar la información y monopolizarla. Eso en nuestros días es muy difícil, para no decir imposible, gracias a la gran revolución audiovisual que ha roto las fronteras y ha despedazado los sistemas tradicionales de censura. Eso es un gran progreso, sin ninguna duda, respecto al pasado. Pero hay progresos que traen consigo consecuencias inesperadas, y una de las consecuencias inesperadas de esta revolución tecnológica en el campo audiovisual es que la cantidad ha pasado a ser un objeto de confusión. Hoy día tenemos una extraordinaria información, pero una gran dificultad para jerarquizar las informaciones entre aquellas que son importantes y aquellas que no lo son, aquellas que son profundas y aquellas que son simplemente banales o frívolas. Y esta dificultad viene en gran parte de un desplome de los sistemas de valores que antes nos permitían esa discriminación y hoy día simplemente no existen, sino confinados en sectores minoritarios y a veces marginales. Y ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. El desafío de rescatar del pasado esos sistemas de valores que permiten a los seres humanos jerarquizar entre aquello que es importante y aquello que no lo es, entre aquello que es bello y aquello que no lo es, entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Hemos llegado a un momento del avance de la civilización en que incluso plantearse como problemática la existencia de esas categorías es rechazado en muchos sectores como algo anacrónico, valedero solo para el pasado e incompatible con la actualidad. La universidad es una institución que debe defender esos sistemas tradicionales que permiten jerarquizar lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo superficial de lo profundo. Creo que en este campo hay que defender las humanidades, y a mí me gustaría defender sobre todo dentro de las humanidades aquella que representa mi vocación y mi oficio, que es la literatura. La literatura no puede ser nunca una especialidad, o mejor dicho, no puede ser solo una especialidad, aunque hay especialistas en el campo de la literatura. Pero si la literatura se confina en el mundo de la especialidad, la literatura está condenada a morir. Ella es un denominador común. La literatura está y debe estar al alcance de todos, porque la literatura es una de esas actividades que han creado los seres humanos que les permiten reconocerse entre sí como seres solidarios, a pesar de las muchas diferencias que puedan distanciarlos. La vocación, el trabajo, la profesión, las convicciones, las creencias. La riqueza de la literatura está en mostrarnos justamente cómo por debajo de todas esas grandes diferencias y distancias que nos separan, hay algo que nos une profundamente por el simple hecho de ser hombres y mujeres y de enfrentar ciertos desafíos, sufrir ciertas angustias, alentar ciertos anhelos. La literatura nos enseña que la vida no tiene fronteras, aunque los países sí los tengan, que las diferencias entre los seres humanos que establecen las ideologías, las creencias religiosas, las costumbres, las tradiciones, son siempre menos importantes que aquello que compartimos por el simple hecho de nacer, vivir, enfrentarnos a todos los desafíos que tiene la existencia y estar condenados todos, tarde o temprano,
a morir. La literatura es, por otra parte, esa actividad gracias a la cual nosotros podemos dominar la lengua en la que hemos nacido y en la que nos expresamos. Sobre esto hay que ser muy claros. Nada enseña tanto a conocer y a dominar el idioma como la literatura. Nosotros, por ejemplo, tenemos el extraordinario privilegio de contar con un idioma que hablan cerca de 500 millones de personas en el mundo y que se expande por encima de los continentes y crea entre nosotros una fraternidad extraordinaria que nos permite comunicarnos directamente. Esa lengua rica, esa lengua diversa, esa lengua enormemente creativa que es nuestra lengua, solo podemos conocerla a fondo y aprovecharla en todos sus matices y en su inmensa variedad, gracias a la buena, a la gran literatura que a lo largo de los siglos ha ido produciendo el español. Hablar bien, conocer los secretos de una lengua, poder expresarse con todos los matices y la sutileza que nuestro pensamiento nos exige, no es solo un adorno que enriquece la presencia y permite a una persona desenvolverse con soltura y con elegancia en un medio. Conocer una lengua es también pensar más claro, pensar mejor, es decir, ver más claro y ver mejor dentro de ese bosque, dentro de ese mundo lleno de jeroglíficos que es la existencia humana. Es poder distinguir mejor aquello que es importante de aquello que no lo es, diferenciar el conocimiento que vale y es duradero del conocimiento que es circunstancial y efímero. La literatura, por otra parte, desarrolla en nosotros, mejor que en ninguna otra disciplina o actividad, el espíritu crítico. La literatura estimula nuestras fantasías, nuestros anhelos y nos enseña que la vida está mal hecha.